Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu Santo, te quiero conocer, Espíritu Santo de Dios. Quiero experimentar tu presencia en mi vida, en mi cuerpo. Ven, Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Anhelo tu toque, Espíritu Santo de Dios. Anhelo tu paz. Oh, quita nuestros miedos, Espíritu Santo de Dios. Quita todos nuestros temores. Ven, Espíritu Santo, porque cuando tú estás, hay paz, hay armonía, hay sanidad. Cuando tú estás, Espíritu Santo, hay felicidad. Ven, Espíritu Santo. Te invito a que lo clames, que venga a tu hogar, que llenes el recinto donde tú estás. Una vez los discípulos estaban encerrados con miedo, pero Jesús resucitado, la primera vez que llega y se les aparece, les dice: tengan paz. Y dicho eso, les dio el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo a través de nuestro bautismo. Y ahora nosotros podemos clamar con más fuerza las gracias que brotan del costado de Cristo. Ven, Espíritu Santo, y danos tu paz. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, porque estás obrando, porque esta es tu obra, Espíritu Santo. Tú nos llamaste por nuestro nombre y ahora nosotros somos tus instrumentos. Capacítanos para hablar con más fuerza de que Cristo, de que tú vives y que tú estás en medio de nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Me escuchan todos? ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí. Muy bien, qué bueno. El día de hoy yo vuelvo allá cuando el Papa Pablo VI
comenzó a utilizar los medios de comunicación. La primera ocasión que al Papa Pablo VI se le llevó a una radiodifusora, y cuando estaba ahí, el Papa Pablo VI dijo que el mundo estaba cambiando y que era necesario que la Iglesia cambiara con el mundo. El día de hoy nos podemos dar cuenta que cuán frágil es el ser humano. El ser humano es tan frágil que basta un soplo de Dios para que el ser humano se acabe. La iglesia debemos de estar reunida. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de su crucifixión, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que los discípulos estaban reunidos, aquel puñado de hombres acobardados, estaban reunidos por miedo. Nosotros el día de hoy no estamos reunidos por miedo. Estamos reunidos por fe y porque queremos seguir con esto que el Señor ha puesto dentro de nuestros corazones. El día de hoy en día existe una incertidumbre en el mundo, no solamente en ciertos sectores de la sociedad, sino en el mundo entero. Hoy en día podemos ver que en el mundo entero existe una incertidumbre, existe un miedo, existen muchas cosas. Una de las cosas en las que yo he puesto mucha atención, y lo hablaba con un pastor protestante, un pastor cristiano, unas semanas pasadas en mi trabajo, porque él está trabajando ahí, y lo hablábamos y coincidíamos en una misma idea. Hoy en día, muchos predicadores, tanto católicos como no católicos, incluso muchos sacerdotes, se está agarrando de esta situación tan lamentable por la que está viviendo, por la que está pasando en este momento la sociedad, para que en vez de que nos den una palabra de aliento, nos están causando miedo. ¿Cuántas personas hay que están haciendo el mal uso de las Sagradas Escrituras y están sacando los textos bíblicos de contexto? Yo he escuchado muchos predicadores que insisten, doblemos rodillas, oremos, pasémonos la día y noche orando. ¿Y qué hay entonces de la acción? ¿Qué hay entonces de ir más allá? Es cierto que la oración es un diálogo entre tú y Dios, pero es eso, es un diálogo entre tu Creador y tú, pero es eso, es un diálogo. ¿Y de qué sirve un diálogo si este diálogo no nos va a llevar a una acción? Mientras yo estaba pensando el día viernes, precisamente el día de ayer, sobre de qué hablar el día de hoy, porque hay mucho de qué hablar, Dios en mi corazón, por medio de una persona, ponía el hablarles de esto, de lo que el día de hoy quiero hablarles. Y el tema le puse como título, Ora et labora. ¿Qué es lo que significa? Nos vamos a dar cuenta al final. ¿Qué es lo que significa? A lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado. El título se llama Ora et labora. Y para esto yo quiero recordar o quiero hacer mención. Nosotros sabemos que dentro de la Iglesia Católica existen diferentes tipos de órdenes religiosas. Existen diferentes tipos de órdenes religiosas. Están los franciscanos, los frailes franciscanos, están los benedictinos, están las carmelitas, los carmelitas. Hay muchos diferentes tipos de órdenes religiosas y cada una de las órdenes religiosas tiene un carisma propio. ¿Qué es el carisma propio de cada congregación religiosa? El carisma propio de cada congregación religiosa, pues, va dependiendo definitivamente de qué es a lo que se dediquen. Por ejemplo, los frailes franciscanos, hay diferentes también, dentro de los frailes franciscanos hay diferentes tipos de órdenes. Los de la primera orden, por ejemplo, se dedican
a la pobreza, a los niños, ayudar a la pobreza. Están, por ejemplo, los de la orden religiosa de los escolapios, que tienen profesores que son sacerdotes o religiosos que estudian para maestros, y estos los mandan a países donde no llega la educación, y ellos forman escuelas, y de esta manera ese viene a ser el carisma de ellos. Cada una de las religiones, de las diferentes órdenes religiosas, tiene su carisma muy propio. A mí, el día de hoy quisiera hablar con ustedes de una orden de religiosa específica, la benedictina. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de San Benito. Aquella persona que incluso hasta cargamos, la mayoría de nosotros por ahí, andamos hasta cargando cruces, andamos cargando, o tenemos en nuestras casas, tenemos diferentes crucifijos, o la traemos las medallas de San Benito. La medalla de San Benito sabemos que nos ayuda de una manera, o la tenemos como una protección, porque la medalla de San Benito tiene toda una insignia, y la insignia es lo que es el ritual toledano que se utiliza por excelencia en la iglesia para los exorcismos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta congregación religiosa, los benedictinos. Los benedictinos son creados precisamente por San Benito de Nurcia. San Benito fue un hombre que durante 3 años se dedicó a la oración, se hizo un hombre ermitaño. Un hombre ermitaño es aquella persona que se aleja del mundo por completo y se van a una cueva, se van a un cerro, se van a vivir separados de todo el mundo. Se hacen ermitaños. Este hombre, San Benito, duró 3 años viviendo en una cueva. A lo que él se dedicó durante esos 3 años fue a la oración, precisamente, fue a la oración y al sacrificio. Pero en una ocasión llega una persona a pedirle un consejo, y San Benito, Dios a través de San Benito, concede un milagro. Y por supuesto, como todas las buenas noticias, así como las malas noticias corren, toda la gente se dio cuenta, y entonces toda la gente empezó a acudir a San Benito para pedirle todo tipo de consejería, para pedirle que orara por ellos. Por lo tanto, la iglesia le pide a San Benito que se haga el abad, que se haga el encargado de una congregación religiosa. San Benito empieza a ser él el encargado de una congregación religiosa, y de esta manera funda la congregación benedictina, que son monjes que son monjes que se dedican específicamente a la oración. Son personas de encierro. Una vez que un fraile de clausura, un religioso, una religiosa de clausura, entran a un monasterio y se hacen religiosos de clausura, no vuelven a salir. Ellos se dedican todo el tiempo precisamente al estar orando. Pero es ahí precisamente cuando San Benito se da cuenta de que debe de existir un orden, que debe de existir un balance entre las cosas. Y entonces San Benito Abad escribe una serie de reglas para las órdenes religiosas. La primera regla que San Benito Abad escribe es esta: ora et labora. Ora et labora, que significa ora y trabaja. Reza y trabaja. ¿Por qué reza y trabaja? Porque San Pablo nos lo dijo de una manera muy clara. Una fe sin obras es una fe muerta. Una fe sin obras no es otra cosa más que una campana que suena y resuena, y que su sonido se lo lleve el aire, se lo lleve el viento. Yo recuerdo hace varios años, estábamos en San Antonio, Texas, estábamos recibiendo una formación con el cardenal Gerald Lacroix,
Y Gerald decía, si llega a ti un hermano que no tiene casa, un homeless, como le llamamos en Estados Unidos, un mendigo, una persona que no tiene casa, llega y te pide una ayuda y tú volteas y le dices que Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿tú crees que ese hermano te lo va a agradecer? Ese hermano está esperando que tú le des algo para comer. Más sin embargo, si tú le das algo de comer y después le dices, podemos orar juntos, te aseguro que hasta ahora contigo con agradecimiento, porque está supliendo una necesidad. No podemos quedarnos solamente en la oración, no podemos quedarnos en lo místico. La mistagogía se tiene que acentuar, se tiene que allegar. Si ustedes recuerdan, en los evangelios sinópticos nos habla acerca de la transfiguración de Jesús. Allá en donde Jesús subió al cerro, al monte Tabor. Y en el monte Tabor, estando con él Pedro y otros discípulos, se aparecen Moisés, Elías. ¿Me explico? Entonces, en ese momento, Pedro, que es primario y primero actúa y después piensa, como todo hombre, le dice Pedro al maestro, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Vamos haciendo 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y en ese momento desaparecen ante sus ojos. Porque no podemos quedarnos en el monte Tabor. No podemos quedarnos solamente en la espiritualidad de la oración. Tenemos que bajar la espiritualidad de la oración y tenemos que hacer algo con nosotros. Una ocasión una persona estaba orando y le estaba reclamando a Dios y le decía, Dios, hay tanta hambre en el mundo. Los niños en África se están muriendo de hambre y en Estados Unidos la obesidad está matando a los niños. Señor, ¿cuánta gente hay en los hospitales y nadie los visita? Señor, ¿cuántas personas hay presos y nadie va y los visita? Llegó un momento en el que Dios le habló a ese hombre a su corazón, porque este hombre le reclamaba y le decía, Dios, ¿y tú qué has hecho? Dios, ¿tú qué haces para calmar y para saciar todo esto que está existiendo? Esta enfermedad tan grave que está acosando en este momento al mundo entero, miles de millones de personas están muriendo en todo el mundo y tú no haces nada. Y Dios le contesta a este hombre en su corazón y le dice, sí hice algo. Te hice a ti. Te he hecho a ti. Para de orar y ponte a trabajar. Tenemos que aprender a la espiritualidad, bajarla y hacer algo nosotros con ella. Cuando San Benito pone esta regla, que es la primera regla de toda vida religiosa, lo primero que él intenta poner es un equilibrio en nuestras vidas. Él intenta poner un equilibrio. Porque no podemos dedicarnos definitivamente solo a una cosa y dejar lo demás y dejar todo lo demás. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 10, del versículo 38 en adelante. Lucas 10 del 38 en adelante. Y yo lo voy a leer de la Sagrada Escritura, Jerusalén. Y dice la palabra de Dios. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres,
al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, a lo mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra de Dios. Quiero iniciar con una pregunta, y aquí me gustaría, José, que nos abriera los micrófonos, por favor, porque me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Acabamos de escuchar en este evangelio. Tenemos a dos personas. Una de ellas es Marta y la otra es María. Una de ellas está haciendo el quehacer y la otra está sentada a los pies del maestro. ¿Cuál de las dos hizo mal? ¿Alguna de las dos hizo mal? ¿Cuál de las dos hizo mal? Y me gustaría escuchar sus opiniones. A ver, servidores. Marta. Perdón. ¿Quién? ¿Quién fue yo? Marta. Marta hizo mal. ¿Quién más? A ver, ¿quién da más? ¿Quién opina lo mismo? Yo pienso que se necesitan las dos. Yo pienso que ninguna de las dos hizo mal. Okay. Yo pienso que ninguna de las dos hizo mal porque de alguna manera están haciendo las dos cosas, orar y elaborar, dices. Ajá. Una está laborando y la otra está a los pies del maestro aprendiendo. Yo me ha tocado muchas de las veces escuchar, muchas gracias. Me ha tocado muchas de las veces escuchar que hay muchas personas, muchos predicadores que utilizan esta cita bíblica para decir, es que debemos de orar, debemos de hacer a un lado las actividades diarias. Pero aquí hay una cosa en la que muchas de las veces se nos va y que me gustaría que prestáramos atención. Recordemos que la primera regla de la hermenéutica dice que la escritura se explica por la escritura. ¿Ok? Para que podamos entender un texto bíblico, necesitamos meternos al texto bíblico, pero en todo su contexto. ¿Ok? Estamos hablando de dos mujeres, entonces pensemos como mujer por un minuto. Pensemos como mujer. Número 1. Fíjense bien, dice en el versículo 30, yendo todos de camino, a ver, ¿cuántos iban? ¿Iban 1? ¿Iban 2? No nos dice cuántos iban. Dice, y yendo todos de camino. Imagínate que tú eres Marta y estás afuera, barriendo en la parte de afuera de tu casa y de repente levantas la mirada y ves que a lo lejos viene Jesús, pero no viene solo y ni siquiera viene con sus 12 discípulos. Trae un montón de gorrones. ¿Qué es lo primero que piensa una mujer? A ver, ábremele los micrófonos, brother. ¿Qué es lo primero que piensa una mujer cuando ve que le llega visita y que además la visita, como todo buen michoacano, trajo a sus invitados? ¿Qué es lo primero que piensa una mujer? Vienen a comer. Hay de gorrones. La casa. ¿Qué les voy a dar de comer? Ahí tienen de gorrones. ¿Qué les voy a dar de comer? La casa está sucia. Se van a dar cuenta que los chones de Lázaro, porque acordémonos que estas dos mujeres son las hermanas de Lázaro, el amigo de Jesús al que después resucita. Entonces imagínense, se voltea y se queda viendo y dice, no le lavé los calzones a Lázaro. Ahí están con la rajita de canela en la sala, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y inmediatamente Marta se echa a correr y empieza a limpiar, empieza a recoger, empieza a sacudir y se empieza a preocupar por la comida. De cualquier manera, la casa nunca se recoge, pues otra vez que no se recoja.
Y María se sienta a los pies del maestro. Pero Marta también está pensando, ¿qué le voy a dar de comer a Jesús? ¿Qué le voy a invitar de comer a los invitados? Ahora, No, se va a ir para allá todo. ahora la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es de donde muchos de nosotros nos llama la atención y a lo mejor hasta de aquí nos agarramos, porque la respuesta de nuestro Señor Jesucristo dice, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y ya hay necesidad de pocas. Fíjense, nos está dando primero una respuesta. Nos estamos preocupando por muchas cosas, cuando en realidad son pocas cosas las que se necesitan. ¿Cuántos de nosotros estamos atareados buscando otras cosas que no ocupamos? En este momento, por ejemplo. Nos preocupamos por un corte de cabello que yo lo necesito con urgencia, pero estamos bien. ¿Será necesario? ¿Será muy necesario? No lo es. A las mujeres que ya se les ve aquí el pedacito blanco que les empieza a salir aquí y parecen chocoflán y ya lo demás está bueno y de aquí para abajo negro o blanco del color que ya le salga. ¿Será algo muy importante, algo muy necesario? Marta, Marta, son muchas cosas. Son muchas cosas las que te preocupan, las que te agitan, pero son pocas las necesarias. Yo en días pasados, gracias a Dios, no sé si, pues sí, gracias a Dios, tengo trabajo aún y estoy saliendo a trabajar. Ustedes saben que soy electricista. A nosotros incluso nos pidieron no parar de trabajar porque somos necesarios para la cuestión de la electricidad. Me ha tocado ir a la Home Depot o a la Lowe's a comprar material que necesito para el trabajo. Y he encontrado señoras, gente mayor de edad, familias completas, papás con sus hijos, en la Home Depot o en la Lowe's, comprando plantas para que se vea bonito el jardín de su casa. ¿Será esto algo necesario? ¿Será algo esto indispensable en nuestros hogares? Marta, Marta, es que son muchas cosas las que te agobian, pero son pocas las necesarias. Y luego termina diciéndole el Señor, a lo mejor una sola. ¿Cuál será? Nunca le dijo el Señor, nunca le dijo Jesús, ¿cuál es lo que le hace falta? ¿Verdad que no? Le dijo, a lo mejor una sola. ¿Por qué? Porque en Marta nos vemos reflejados cada uno de nosotros. Son muchas cosas las que te agobian, pero a lo mejor solamente es una sola la que necesitas. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa sola cosa que necesitas? Alguna cosa pestosa por ahí, alguna cosa que ande por ahí. ¿Qué es esa cosa? A lo mejor solo es una la que necesitas. Ahora, le dice el Señor, María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le da esa respuesta? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dice de esa manera? La respuesta la encontramos en las mismas escrituras, en las Sagradas Escrituras. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Eclesiastés 1 en adelante. Nos da la clave para poder entender el Evangelio de Lucas. Aquí es donde nos está dando la clave. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios, todo tiene un momento y cada cosa tiene su tiempo debajo del cielo. Palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra de Dios, todo tiene un momento y cada cosa su tiempo debajo del cielo. Si Marta y María hubieran tenido su casita arregladita,
limpiecita, barridita, si hubieran tenido unos frijolitos por ahí ya cociditos. ¿Se habrá estado preocupando Marta por esta situación? Definitivamente no. Definitivamente no. Porque es que nuestro Señor le dice, Marta, Marta, ya, cálmate, tranquila, relájate, porque hay cosas, para todo hay un momento. Y dice la palabra de Dios en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 2. Su tiempo al nacer y su tiempo al morir. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para arrancar lo plantado. O sea, hay un tiempo para trabajar, pero hay un tiempo para descansar. El tiempo de Marta de trabajar ya había pasado. Ya ese ya no era el momento, ese ya no era el tiempo. Ya no era el tiempo. Lo que nuestro Señor Jesucristo le está intentando decir o le está diciendo es, Marta, Marta, hay un orden para todo. Y tienes que aprender a tener un orden. Pero no le está diciendo que el trabajo no sea necesario y que solamente el estar escuchando. Nuestro Señor Jesucristo en diferentes ocasiones se los llevó a decir a los maestros de la ley y les dijo, hoy mis discípulos comen conmigo, porque va a llegar un momento en el que yo les seré arrebatado y entonces ellos pasarán hambres. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Pero es necesario. Así como hay un tiempo para orar, así como lo dijo San Benito, así como hay un tiempo para orar, hay un tiempo para elaborar. Ora, elabora. Reza y trabaja. No podemos quedarnos solamente con lo bonito. Tenemos que ir también a trabajar. Tenemos que hacer también de nuestra parte para hacer que las cosas vayan saliendo y vengan adelante. El tiempo Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, de una orden hermosa. Yo con ustedes a lo mejor creo que lo he compartido en diferentes ocasiones. Una ocasión estábamos precisamente en un retiro de servidores. Y cuando estábamos en el retiro de servidores por allá, una persona se levantó a la mitad de la Sagrada Eucaristía y estábamos en la misa de clausura. Y se levanta una persona a la mitad de la misa y empieza a orar en lenguas. El que nos estaba celebrando la Sagrada Eucaristía en ese momento era un sacerdote, es un sacerdote que tiene el don de la interpretación de lenguas y que además en ese tiempo era el exorcista para la diócesis de San Bernardino en California. En ese momento el padre voltea y se le queda viendo a esta persona y le dice, en el nombre de Jesús te lo ordeno, cállate. Y todos los que estábamos presentes nos quedamos bien sacados de onda, porque dijimos, bueno, está orando en lenguas, ¿por qué el padre tan grosero la calla? Continuó la Sagrada Eucaristía. Cuando se terminó la Sagrada Eucaristía, el padre nos explicó y nos dijo que lo que sucedía es que esa mujer no estaba orando en lenguas, sino estaba orando en lenguas satánicas, porque el padre tenía la interpretación de lenguas y el padre se dio cuenta de lo que esa persona estaba diciendo. Y entonces el padre terminó diciéndonos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Si vas a estar en la Sagrada Eucaristía, no puedes estar rezando el Santo Rosario. Y si vas a estar rezando el Santo Rosario, no puedes estar cocinando frijoles. Porque una cosa no va con la otra. O sea, Dios es un Dios de orden. Tenemos que aprender a tener un orden para las cosas que vamos a hacer. Y es precisamente por eso que nuestro Señor Jesucristo le llama la atención a Marta, porque ya no era el tiempo de Marta para trabajar. Ya no era el tiempo de Marta para trabajar. Ahora, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de necesidad, ¿cuántas personas hay allá afuera que tú conoces o que a lo mejor no conoces, que no tienen trabajo, que están enfermos,
4 personas, yo se los compartí en días pasados en el grupo. 4 personas yo conozco que están infectadas del coronavirus, del COVID-19. Una de ellas ya está en el hospital demasiado grave. Estas personas, las 4, son de la misma familia. De estas personas, 3 de ellas son el sustento de ese hogar y ninguno de los 3 está trabajando. La cabeza de esa casa, el señor, es el que está en el hospital, ya muy grave. Lo hospitalizaron anoche, muy grave. Y nosotros queremos resolver el mundo solo con oraciones. ¿Ustedes creen que esa familia, sí es cierto, esa familia necesita de nuestras oraciones? Pero esa familia tienen una renta que pagar. Yo no solamente me fijo en ellos, los hermanos homeless, aquellas personas más desprotegidas, están en las orillas de las carreteras pidiendo dinero. Si de por sí ya la vida es difícil para ellos en estos momentos más. ¿Cuántas personas familiares de nosotros mismos conocemos tal vez en México que no tienen trabajo, que no tienen ni siquiera un pedazo de pan que llevarse a la boca? Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, tienen la bendición de que a lo mejor les están pagando para trabajar desde casa. Pero muchos de nosotros no. Muchos de nosotros tenemos la bendición de que aún seguimos trabajando, pero hay muchas personas que no. Sí, ellos necesitan de nuestra oración. Esto no quiero dejarlo a un lado y tampoco quiero minimizar el poder de la oración y tampoco quiero decir que la oración no tenga poder. Por supuesto que no. Pero también nosotros podemos hacer algo. Aquí hay un ejemplo bien claro, hay varios ejemplos bien claros en los evangelios sinópticos. En los 3 evangelios sinópticos hay diferentes tipos de milagros en los cuales el Señor utilizó al hombre para realizar el milagro. La multiplicación de los panes. ¿De dónde salieron los panes? ¿El Señor los llevaba? Los peces, ¿de dónde salieron los peces? Porque Dios utiliza lo que nosotros, lo poquito que nosotros, seres humanos, le podemos dar para Él multiplicar y hacer el milagro. Pero Él nos utiliza a nosotros al principio. Las bodas de Canaán. ¿Por qué en las bodas de Canaán no solamente volteó y digo las tinajas de barro? Que las tinajas de barro se llenen de bucanas. Y órale, sirvan el bucanas a todo el mundo. Vámonos. ¿Por qué tuvo que decirle a los empleados, llenen las tinajas hasta el tope? Llénenlas. Porque nosotros tenemos que hacer de nuestra parte para que el milagro se lleve a cabo. Si alguien no hubiera llenado esas tinajas, esa fiesta ahí se hubiese terminado y hubiera sido la vergüenza de esa familia. Si alguien no hubiera llevado esos panes y esos peces, esa gente se hubiera quedado sin comer. Jesús, Dios, hace el milagro, sí, pero Él necesita de nosotros para que ese milagro se lleve a cabo. Si no, no se va a llevar a cabo. Ahorita nuestra oración en los médicos, en esos médicos, en ese personal de salud que está ya trabajando, pero también nosotros, ora et labora, ora y trabaja. Dijo San Pablo que nuestra fe sea una fe con obras, con hechos, que demos de nuestra parte, que demos de nosotros. Si no, entonces, de otra manera, ¿a dónde vamos a llegar? No podemos quedarnos solamente allá en el monte Tabor, como lo quería hacer Pedro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando yo leo esta escritura, de verdad que yo me pongo a pensar en 1000 cosas. San Juan de la Cruz
Cuando escribe San Juan de la Cruz refiriéndose al momento de la muerte, San Juan de la Cruz escribe un poema precioso. Y San Juan de la Cruz a la muerte le llama la noche oscura. Y dice, en el momento de la noche oscura, solo seremos juzgados por el amor y en el amor. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 años en la vida pública, 3 años como vida pública. De la edad de los 30 años, que inicia su vida pública con el bautismo en el río Jordán, a la edad de 30 años, hasta los 33 años, que culminan el día de su crucifixión y muerte. Durante la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas, todos los sermones, el sermón parabólico, el sermón de la montaña, allá donde habló de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados, bienaventurado el que llora, porque él será consolado, bienaventurado el perseguido, porque incluso en todo esto, el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo siempre fue uno: el amor al prójimo. Un día llegan y le preguntan, Señor, los maestros de la ley que lo querían poner a prueba. Señor, ¿cuál de los mandamientos es el primero y el más importante de todos? Y nuestro Señor Jesucristo les contesta, el más importante de los mandamientos es este, y este es el primero: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo y es de igual importancia que el primero. En el Evangelio de Juan lo dice de esta manera y dice, por esto conocerán a los que son mis discípulos. En esto conocerán a los que son mis discípulos. No en cuántos rosarios recen, no en cuántas veces compartan al Padre Luis Toro con todas las cosas que así dice, no en todas las ocasiones que estén viendo a Rafael Díaz. Dice, en esto conocerán a los que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y yo te pregunto una cosa, cuando tú amas a una persona, cuando tú amas a alguien o algo, ¿no lo cuidas? ¿No lo proteges? Ustedes todos conocen a mi hijo Juan Pablo. Él tiene un perrote que tiene desde recién nacido, un perro de peluche, Slinky. Juan Pablo ama a ese perro. Y lo ama y lo cuida y lo protege. Y si ese perro le sale un hoyito chiquito, inmediatamente agarra el perro, va y me dice, fix it, arréglalo. Si ese perro huele poquito feo, inmediatamente va y dice, shower, hay que bañar al perro. Cuando tú amas algo, cuando tú amas a alguien, lo cuidas, lo proteges, ves por su bienestar. Amémonos unos a otros, pero hagamos el amor, hagamos este amor sólido, este amor entreguémonos de la manera en la que podamos. Yo no te estoy, mira, Edgar, yo estoy en la misma situación que ellos, yo tampoco, yo solo estoy trabajando lo normal, y aún así hay que buscar la manera. Llegaron 2 personas al templo, dice la palabra de Dios. Uno de ellos tenía mucho dinero. Agarró una moneda de plata, la echó en la alcancía del templo y la dejó caer desde lo alto. ¡Paz! Para que cuando esta moneda de plata pegara, todo el mundo se diera cuenta, hiciera ruido y todo el mundo se diera cuenta que acababa de dejar una gran limosna, una gran ofrenda, y todos voltearan y se dieran cuenta quién fue la persona que había dado esa ofrenda. Mas, sin embargo, había por ahí una viuda que tenía muy poco dinero y que incluso no tenía dinero ni para comer. Esta viuda fue y dejó 2 moneditas y le dio mucha pena, le dio mucha vergüenza.
y las dejó de tal manera que no hicieran ruido para que nadie se diera cuenta de lo que había puesto. Y nuestro Señor Jesucristo termina diciendo, ¿cuál de estas dos ofrendas es más grata ante Dios? ¿La primera o la segunda? Y Él dice, la segunda, porque el Señor ve con ojos, con ojos de gratitud, lo que cuando tú das de lo que te falta y no de lo que te sobra. Porque cualquiera podemos dar de lo que nos sobra y no todos damos de lo que nos falta. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 31 y siguientes, vamos a ver cómo es que 25 del 31 en adelante. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que nos corresponde hacer. ¿Qué es lo que es grato ante los ojos de Dios hacer en este momento, en este tiempo de necesidad? Y dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Y entonces serán congregadas delante de él todas las naciones. Y él irá separando a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo. Y aquí es donde viene la clave, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: os aseguro que cuando hiciste esto a uno de tus hermanos, a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Palabra de Dios. Yo creo que esta Sagrada Escritura no necesita más palabras. ¿Ustedes creen que necesite más explicación? Esta palabra de Dios no necesita más explicación. Vamos a pedirle a Maggie que si nos acompaña por ahí tantito con música de fondo, para que podamos meditar. Me gustaría que todos meditemos ahí desde tu corazón, ahí desde tu propia experiencia, desde lo que tú estás viviendo en este momento. Nosotros somos una familia pequeña y que aún así incluso a lo mejor no sabemos muy bien de qué es por lo que estamos pasando. Pero desde ahí, desde tu necesidad, desde las vicisitudes de la vida por las que tú estés pasando, entra en tu interior. Es más, yo me voy a atrever hasta pedirte que te pongas de pie ahí donde estás. Si puedes ponerte de pie, ponte de pie para que entremos en un momento
en un momento de intimidad con Dios. Si tú estás acostado en tu cuarto y puedes ponerte de pie, ponte de pie o ponte de rodillas, como tú te sientas cómodo, pero no nos quedemos muy cómodos. Y yo te voy a pedir que entres en la intimidad de tu corazón y con tus ojitos cerrados, porque lo que tú tienes que ver en este momento está en tu corazón, está dentro de ti, está dentro de ti. Y te voy a pedir que ahí entres en tu corazón. Pregúntale a Dios qué es lo que Él necesita de ti. ¿Dónde es donde Él te necesita? La oración es la comunicación entre tú y Dios, pero es la comunicación. Y una vez que Dios nos dice lo que Él quiere hacer, es necesario que salgamos de nuestra comodidad. Otro santo de la Iglesia Católica decía: a Dios orando y con el mazo dando. A Dios orando y con el mazo dando. Ora et labora. Ora y trabaja. Da ese pasito extra. Si ves un hermano en la calle que tiene una necesidad y puedes compartirle algo de lo que te falta, no de lo que te sobra. Cualquiera da de lo que le sobra, no des de lo que te sobra. Santa Teresa de Calcuta decía: tienes que aprender a dar hasta que te duela. Da hasta que te duela. Si no te duele dar, entonces estamos dando de lo que nos sobra. Ahí pídele a Dios: Señor, me estoy quedando como Marta, estoy dando mucho, pero estoy perdiéndome de ti. O estoy como María, sentado y sin hacer nada. Enséñame, Señor, y ayúdame a tener un balance en mi vida. Necesito, Señor, aprender a tener un balance. Ver la necesidad de mi hermano que sufre. Hacer algo por mi hermano que sufre. En este momento no puedo visitar a un enfermo por las cuestiones de salud, pero sí puedo levantar el teléfono y hacerle una llamada y decirle: estoy contigo. Estamos orando por ti. Estás en nuestro corazón. A lo mejor en este momento no puedo apoyarlos tampoco a alguien económicamente, pero sí puedo darle una palabra de aliento. Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Muéstrame qué es lo que tú quieres que haga. Todos desde nuestra condición tenemos algo que podemos hacer por nuestro prójimo, todos. ¿Qué es lo que tú estás haciendo por el más necesitado? Cuando llegues a la presencia de Dios o cuando lleguemos en este momento, seremos de los que Él nos diga: venid a mí, benditos de mi Padre, y recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. O escucharemos estas palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
Fui forastero y no me acogiste. Anduve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos dirán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y él responderá, os aseguro que cuando dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. Medita en tu corazón. Medita en cuál de los dos lugares estás, en el de la derecha, en el de la izquierda, pero sobre todo en cuál de los dos quieres estar. Mientras haya vida, tenemos la oportunidad de cambiar. Y vamos a escuchar esta alabanza. Mientras meditamos en nuestro corazón, escuchemos esta alabanza. Decídeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias primero que nada porque tú nos has dado la salud. Gracias, Señor, porque de una manera o de otra aún está llegando el alimento a nuestras mesas. Pero te pido, Señor, que no permitas que mi corazón se endurezca para no poder ver la necesidad de mi hermano. Dentro de la necesidad, Señor, hay necesidad. Dentro de los pobres todavía hay gente más pobre que yo. Señor, entra en mi corazón. Ven, Señor Jesús. Entra en nuestras vidas. Derrama la fuerza de tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ilumine, para que abra nuestro corazón y nuestra mente. Y de esta manera podamos entender, saber y darnos cuenta, Señor, que soy necesario para que tú actúes en los demás. Gloria andarajaranda shari andarajaranda siria. O kirianda rajaranda shari ambarajaranda.
Espíritu bendito, rúa bendita, derrama de nuestro corazón. Y permite, Espíritu Santo, que nuestro corazón y nuestra mente sean inundados con el fuego de tu Espíritu. Gloria a Dios. Que lleguemos a decir como en un momento dijo San Francisco de Asís: hazme un instrumento de tu paz, Señor. En aquel cántico tan hermoso que San Francisco de Asís elevó a los cielos y dijo: hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio lleve yo tu amor. Que donde haya hambre lleve yo tu pan. Hazme un instrumento de tu paz, Señor. Llévame a donde, muéstrame la necesidad de mi hermano. Y no permitas que pase desapercibida. Que cuando yo vi a un hermano necesitado no volteé mi mirada hacia otro lado. Al contrario, Señor. Que pueda ver hacia enfrente. Y que me pueda dar cuenta que me hiciste a mí. Que estoy aquí. Y que hay alguien más necesitado que yo. Gloria al Padre. Y diría al pájaro: bendito. Gracias, bendito Dios. Y en esta noche, Señor, te abandonamos a nuestros familiares, parientes y amigos. Y nos abandonamos en tu presencia pidiéndote que nos cubras con tu manto bendito, derramando tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues de mi parte es todo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o algún comentario. Si quieres, eso, quitar los micrófonos. Gracias, José. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o algún comentario. No. Bueno. Pues entonces de mi parte pues es todo. Si Dios lo permite, nos vemos dentro el próximo martes. Primeramente Dios, te saludo, hijo. Estuvo muy interesante. Hola, hijo. Hola, ¿cómo está, tía? Bien, estuvo muy interesante, mira. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, hijo, ya que seguir luchando y orando. Hay que no ser como, hay que seguir. Pues muy bien, pues muchas gracias y pues bueno. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.